solo a Él servirás. Nosotros, a través de las Escrituras y de la experiencia de la vida, aprendemos que la vida del hombre está ligada al servicio. Toda la vida del hombre está ligada al servicio a otros hombres, a otras personas. Por esa razón, en todo momento, siempre nosotros estamos sirviendo a alguien, sea físicamente o sea espiritualmente. Y quiero con eso que comencemos reflexionando con el siguiente pasaje. En Mateo capítulo 6, versículo 24, dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Previo a este pasaje está uno de los textos que más nosotros conocemos: que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, como un servicio que le rendimos a Dios. Y luego Jesús nos dice estas palabras: siempre estamos sirviendo a alguien, siempre en nuestra vida estamos rindiendo un servicio a otros. Ojo, si no estamos sirviendo a Dios, a alguien estamos sirviendo. ¿Ve? Nunca en nuestra vida estamos neutros, nunca alguien está neutro. Ojo, bienvenidos. Nunca pensemos de que en este momento yo no sirvo a Dios, pero tampoco sirvo a nadie más. Siempre estamos sirviendo a alguien. ¿Bien? Teniendo eso en cuenta, de que siempre nosotros estamos sirviendo a alguien, esto nos ayuda a entender a nosotros que la vida tiene un propósito. La vida del hombre tiene un propósito. Y si nosotros no vivimos la vida que tenemos con el propósito según destinado por Dios, nosotros no vamos a poder alcanzar realmente la satisfacción de pasar por este mundo. Pasar por este mundo está ligado al servir a otros. En Marcos capítulo 10 versículo 15, a manera de reflexión, mire lo que sucedió en la vida del Señor, lo que Él declara. Dice: porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Pero no vino ¿a dónde? A este mundo. Él no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. Desde el principio, aún, Él existía desde antes de la fundación del mundo. Conocía la naturaleza de este mundo. Venir a este mundo, Dios lo ha diseñado para que los hombres sirvan a otros. Aquellos que están del lado contrario de la mentalidad de ser servidos, esas personas realmente no disfrutan del propósito al cual Dios ha llamado a los hombres. Y tenemos el ejemplo de aquel que seguimos, de Jesucristo. Imagínense que Jesús fuera venido a este mundo para ser servido. ¿Quién habría sido la propiciación por nuestros pecados? ¿Quién había dado su vida por los pecadores? Porque uno que tenga la mentalidad de ser servido no se iba a humillar como nosotros hemos conocido que Jesús se humilló. Entonces Dios demanda hacer, teniendo en cuenta esto, Dios demanda ser el único ser digno de ser servido por todos. Si nosotros venimos a este mundo a servir, si ese es el propósito de nuestra vida, servir, Dios dice que Él es el único digno de ser servido. Y solamente a través de Dios nosotros vamos a poder servir eficazmente a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Porque cuando no servimos a través de Dios,
queda en nosotros de que servimos para ser ¿qué? Recompensado nuevamente. Pero cuando servimos a través de Dios, servimos despojados, no esperando nada a cambio de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Y nos enseña esto el mismo Jesús. Él fue tentado por Satanás. En Mateo capítulo 4, versículo 9. Y le dijo Satanás: todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le respondió el Señor? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás o rendirás culto. ¿Qué es lo que significa la palabra servir? La palabra servir quiere decir rendir culto. Entonces, con estas palabras nosotros aprendemos de Jesús que Dios es el único ser digno de ser adorados por todo, al único que nosotros estamos llamados a servirle con toda devoción. Miren que esta palabra, en otras traducciones de la Biblia, donde dice a Él solo servirás, como bien nos lo explica esta, también dice solamente a Él solo rendirás culto. Y esto significa ministrar a Dios. Yo me pongo a pensar a veces cuando en algunos grupos religiosos dicen: Señor, ministrame. Yo estoy seguro que las personas no están conscientes de qué significa la palabra ministrame. Lo que están diciendo allí es: Señor, sírveme. Pero es al contrario. Al contrario. Nosotros estamos llamados a servirle a Él. Ahora, Él ya nos sirvió entregando a su Hijo para la propiciación de nuestros pecados. Ahora nosotros estamos llamados a servirle. No que Él nos venga a servir. Dios, ministrame. Esa expresión no es bíblica. No existe ese concepto de que Dios sirva al hombre en la actualidad. La palabra culto también significa rendir homenaje religioso. Cuando servimos a Dios, estamos rindiendo un homenaje a Él. Estamos siendo unos siervos de Él, un servicio. Pero hoy el mundo ha cambiado las cosas. Un ministro, cuando hablamos de un ministro, la gente tiene en mente un hombre superpoderoso al que hay que servirle. Pero bíblicamente un ministro es un siervo, es un servidor. Y en el contexto religioso es un servidor de Cristo, es un esclavo de Cristo. Entonces, esto de servir a Dios, ¿de qué se trata? Vamos a ir avanzando poco a poco, porque esto es como la introducción de lo que vamos a entrar en materia los próximos domingos. Esto de servir a Dios se trata de presentar nuestra vida. No se trata solamente de hacer algunos aspectos de la fe, como por ejemplo congregarnos o predicar a otros, hablar a otros de Cristo. Es entregar nuestra vida, presentársela a Dios. Pero vamos a ver la Escritura, cómo nos enseña eso, es decir, de qué manera vamos a presentar nuestra vida a Dios. Y quiero llevarlos, vamos a cerrar un poquito aquí. Estamos en diciembre. Vamos a ver la Escritura cómo nos lleva a reflexionar en el Romanos capítulo 12. Bienvenida, doña Inés. Por acá hay asiento. Tranquila, no se preocupe. Sí, hágale, tranquila. Quiero que reflexionemos en este pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, hablándole a cristianos, a discípulos de Jesús, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando Pablo dice esto, si Pablo meramente fuera dicho: hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, les aseguro que esa sería la tarea más imposible
del mundo. No se puede hacer. Pero, si ustedes prestan atención a las palabras de Pablo, antes de Pablo exhortar o estimular a los cristianos a lo que deben hacer, les dice la razón por la cual lo deben hacer. Está subrayado ahí, por las misericordias de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros va a considerar y estimar su vida para Dios si en su conciencia, si en su mente no tiene presente las misericordias de Dios. Es imposible. No le vamos a dar el valor que se merece. No vamos a estar especialmente estimulados ni animados a darlo todo por Dios. Dice sacrificio vivo, y ya lo vamos a explicar. Pero antes de ir a este punto de acá, a lo que somos llamados, quiero centrarme precisamente en las misericordias de Dios, que es la motivación para servir a Dios. Las misericordias de Dios. Dice, y ya volvemos a este pasaje. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 4. Y nos puede dar un poquito de luz acerca de la base del presentarnos a Dios en sacrificio vivo. Dice Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Vea, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Qué tipo de hombres? Hombres perdidos, pecadores, inmundos, mentirosos, fieles, infieles, corruptos. ¿Ve? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, nos salvó. ¿Cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No porque Luis era una buena persona, por eso es cristiano. No. Precisamente porque yo era un pecador inmundo, perverso, por eso fue que Dios me salvó. Y eso está diciendo Pablo, que se consideraba como el peor de todos los pecadores, que perseguía a la iglesia de Dios. No porque fuera una buena persona, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Ah? Y se evidencia cuando somos bautizados en el lavamiento de la regeneración para una nueva vida. Pero por su misericordia. El justo murió por los injustos, y por eso Pablo dice, de antemano les ruego por las misericordias de Dios. ¿A dónde los tuvo que llevar a pensar a ellos? En su salvación, por lo que hizo Cristo. Las misericordias de Dios permiten la salvación de los hombres. La misericordia de Dios muestra la bondad, la paciencia, la longanimidad de Dios para guiarlos al arrepentimiento a los hombres. Eso es la misericordia de Dios. Que hoy respiremos para que busquemos a Dios, que tengamos su palabra en todos los idiomas, por más de que los hombres y las fuerzas del mal intentaron bloquear la Biblia, siguió la Biblia fluyendo. Dios, como en el Antiguo Testamento, en nuestra era, usó a hombres malvados para sus propósitos, así como usó a Nabucodonosor para cumplir sus propósitos, usó a muchos hombres religiosos para que tradujeran su escritura, para que su escritura llegara a muchos lugares y todos los hombres, por la misericordia de Dios, pudieran alcanzar la salvación. Entonces, en base a eso es que viene lo siguiente: como Dios nos salvó, como Dios nos tuvo tanta paciencia, como Dios es tan maravilloso con nosotros, dice Pablo, ¿qué deben hacer ustedes? Preséntense ante Él. Si Él los salvó, preséntense ante Él. La idea de los sacrificios viene del antiguo pacto. En Éxodo capítulo 5, versículo 3 dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios.
para que no venga sobre nosotros con pestes o con espadas. Ofreceremos sacrificios. ¿Y esos sacrificios saben qué era? Pues la muerte de corderos, de animales, que le ofrecían a Dios. Por eso la palabra sacrificio, les leo esta traducción del diccionario teológico Bacon, corresponde a la traducción del sustantivo hebreo sebat, que literalmente significa matar. Entonces, cuando pensemos en sacrificio, ¿cuál es la definición sencilla de sacrificio? Literal, matar. Sacrificio, matar. Sacrificio, matar. Usted subraya ahí. Sacrificio, matar. Sacrificio, muerte. Eso es lo que significa literalmente. Y se refiere a dar muerte a un animal doméstico como ofrenda a Dios. Originalmente, como vemos aquí, la evidencia de las Escrituras. Ahora, presten atención a esto que es bien interesante. Un sacrificio puede servir de dos maneras. De dos maneras. Uno, como regalo a Dios. Como un regalo a Dios. O como expiación para solucionar una interrupción de relación entre Dios y el hombre. Que eran los que hacían los judíos cada año cuando presentaban el sacrificio. Presentaban un sacrificio por los pecados para intentar solucionar la interrupción entre la relación de Dios y el hombre, que se destruye con el pecado. Un sacrificio sirve para eso. Y ese sacrificio, el verdadero sacrificio que solucionó ese problema, o que soluciona ese problema, fue derramado hace 2000 años en las afueras de Jerusalén, cuando los romanos, instados por los judíos, crucificaron al Rey de Gloria. Y ahí hubo una muerte, un sacrificio que fue dado para solucionar una interrupción de la relación entre Dios y el hombre. Hay problema en un matrimonio, pues deben hacer un sacrificio ellos dos para solucionar ese problema. Hay problema entre Dios y el hombre. Cristo ya fue dado como ese sacrificio para solucionar ese problema, y es dado a aquellos que lo aceptan, que creen de corazón que son pecadores y que Cristo murió por ellos. Pero lo que estamos viendo en Romanos capítulo 12 versículo 1, entonces aquí es la idea del sacrificio. Entonces esta parte, la misericordia de Dios, nos enseñan del sacrificio que fue dado para solucionar la interrupción de la relación entre Dios y el hombre por el pecado. Pero acá se presenta otro panorama. Acá a nosotros entonces somos llamados a ofrecer un sacrificio a Dios como un regalo a Él. Un regalo a Él. Estamos motivadísimos por lo que Él hizo por nosotros. Estamos ardiendo de gratitud. Aquellos que realmente entienden que son salvos, que están seguros que son salvos, que están seguros que han obedecido el Evangelio de Jesucristo, que están seguros que siguen fieles a Dios, son motivados a servir a Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo por ellos. No les da igual nada, hermanos. Si no pueden venir un domingo, se contristan. Buscan la manera de estar allí empapados de las cosas de Dios. Se reportan a los hermanos. Quieren hablarle a otros de Jesucristo. Se deleitan alabando a Dios con los cantos. Vencen los problemas de este mundo. A pesar de las circunstancias de este mundo, están especialmente motivados. Quieren servir a Dios. No están sirviendo a Dios porque todo en su vida le está yendo bien. Están sirviendo a Dios por las misericordias de Dios, porque todo lo que el hombre no puede solucionar, Dios se los ha solucionado a través de Jesucristo, por las misericordias de Dios. ¿Y cómo se presentan ante Dios? En un sacrificio vivo. Ahora van a presentar sus cuerpos, su vida ante Dios. No solamente una parte de sus vidas. Y a esto me refiero a que no solamente estamos presentando a Dios nuestras vidas cuando nos congregamos. No, en todas las cosas que usted haga. Cuando está en su trabajo, usted allá,
también puede presentar a Dios su vida como un sacrificio vivo. Porque usted allá está puesto como una persona que va a radiar luz a los que están alrededor suyo. Y puede que radiar esa luz le lleve a usted a morir a ciertas cosas. Es decir, a ofrecer un sacrificio, a que deba dar muerte, matar ciertas cosas que pueden ser que a usted le llaman la atención, pero que no son las propicias para que se cumpla el propósito de Dios en ese lugar donde usted está. O en nuestras casas. En nuestras casas, ¿cuántos sacrificios vivos debemos ofrecer a Dios? Sacrificios vivos. No morimos literalmente, por eso es sacrificio vivo, pero morimos a actitudes, morimos a deseos, morimos a cosas, morimos a entretenimientos que a veces están generando conflicto en la fe. No todo entretenimiento es malo, siempre y cuando no ejerce conflicto en la fe. Como lo que pasa naturalmente, que a los familiares les da exclusivamente por invitarnos a otras reuniones, especialmente a la hora que nos congregamos. Y uno dice, pero ¿por qué no puede ser el domingo en la tarde? No, ellos quieren que asistamos al paseo o a la reunión que vayan a hacer, especialmente a la hora de la congregación. O hay clientes que quieren que ustedes, los que trabajan independientemente, los atiendan precisamente a la hora que se van a congregar. Entonces, ahí ya en ese conflicto donde está la oportunidad de ofrecer a Dios, ¿qué? Un sacrificio vivo. O sea, en todo, dice presentéis vuestros cuerpos, vuestra vida. Eso es en todo momento, en toda área. Estás aquí, estás allá, en cualquier lugar. Si usted es de Cristo, por la misericordia de Dios, siempre estamos presentando un sacrificio. Siempre estamos renunciando a cosas, aunque nos hacen a nosotros. Estamos renunciando al rencor, al odio, a muchas cosas que son un sacrificio vivo, porque cada cosa que le cuesta a usted dejar por Dios es un sacrificio vivo. Pero ¿dónde está la motivación? Las misericordias de Dios. Así es sencillo. Y ahora, ese sacrificio vivo no es de cualquier manera, porque muchas veces nosotros pretendemos renunciar a cosas para Dios, pero no está la actitud correcta. Mira la actitud correcta donde Cristo va a llevarnos a visualizar la actitud correcta. Dice que ese sacrificio vivo debe ser santo. Ahí está. Es decir, que no cualquier sacrificio vivo, sino que uno que sea santo. Santo, es decir, puro. ¿Ve? Puro, que tenga la correcta actitud. Porque un hijo le puede hacer un mandado a usted de mala gana. Y se le ve en la expresión. Algunos se pueden estar escuchando la palabra, pero no tengan la actitud. Están de aquí, pero no tienen el ánimo de estar aquí. Hacen algo para Dios y no tienen el ánimo de hacerlo. Lo hacen, sí, llevan a cabo la función, sí, pero para Dios no es suficiente con eso. Santo, puro, es lo que quiere decir allí. Puro, sin mancha, sin estorbo en su corazón. Y luego, ¿a quién le debe agradar eso? Eso no le debe agradar a usted. Eso es para que le agrade a Él. Dice, agradable a Dios. ¿Ve? Agradable a Dios. Que a veces pasa mucho con los cantos. Dios ha dejado los cantos e himnos para que le alabemos a Él. Pero normalmente el hombre ve la adoración a Dios como algo para entretenerse. Y por eso es que conocemos iglesias que parecen discotecas. Pero el sacrificio que rendimos a Dios, un sacrificio para agradarle a Él. ¿Y cómo le agradamos a Él? Haciendo las cosas bajo los estatutos que Él nos ha dejado. Es decir, que todo sacrificio debe estar ligado a los estatutos que Dios nos ha dejado. Si un sacrificio se aleja de los estatutos de Dios, estamos trabajando ¿en qué? En vano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Entonces no basta con hacer algo para Dios. Hay que tener la actitud correcta y estar seguro de que eso está siendo agradable a Él. ¿Por qué? Porque Él nos da siempre razones. Y terminamos con la última parte, examinando este pasaje simplemente. Dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto que ofrecemos a Dios, nadie debe, si hace algo ilógico, nadie debe decir que Dios lo mandó a hacer eso. Como por ejemplo una noticia que hubo en Panamá de que un hombre a través de este pasaje hizo que muchas personas se mataran, porque dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y las personas fueron muertas. Eso es una cosa irracional, eso no lo hicieron para Dios, porque Dios no es la idea aquí de que los hombres perdamos nuestra vida. La vida que debió derramarse, la sangre que debió derramarse, ya se derramó. ¿Cuál fue? La de Cristo. Nosotros ofrecemos sacrificio vivo, es decir, sacrificios espirituales a Dios. Si usted está haciendo cosas sin razón, eso no es un culto que usted está rendiendo a Dios racionalmente. Por eso aquí, por ejemplo, hablando de la reunión, no estamos saltando, ni tirándolos al piso, ni gritando como locos. Venimos aquí a ser edificados por Dios, a meditar, a que nuestras acciones sean coherentes, a que nuestras acciones tengan propósito. Y eso es lo que llega al corazón de los hombres que ven la vida de los seguidores de Cristo. Los hombres no van a ser movidos a Dios viendo a los cristianos hacer cosas que no tienen sentido. No son movidos a Dios viendo a los cristianos hacer cosas que no dan provecho, sino un culto racional. Y para que tengamos razón de servirle a Dios, debemos estudiar entonces su palabra. Con esto en mente, Cristo dijo, mire lo que Cristo dijo con esto en mente. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere servirme, niéguese a sí mismo. Ahí está el sacrificio vivo. ¿Ve? ¿Sí? ¿Lo captan? Niéguese a sí mismo. Ahí está la muerte, ¿no? Ahí está el sacrificio, la ofrenda. Niéguese a sí mismo. ¿Quién es usted? No, yo soy yo siempre he sido así y yo sirvo a Dios a mi manera. No, es que yo sí sirvo a Jesús, pero a mi manera. Bueno, servirá a un Jesús, pero al que dijo estas palabras, seguro que no lo sirve. Porque el que dijo estas palabras, que es el mismo que nos salva, dijo que para servirle, para seguirle a Él, debemos negarnos a nosotros mismos. Yo no sé si ustedes entienden todo lo que implica eso. Negarnos a nosotros mismos, ese es el sacrificio vivo. Tome su cruz de vez en cuando. ¿Ah? Cada día. Y síganme. Antes de seguirle, miren todas las cosas que hay que considerar. Tome su cruz cada día y síganme. Un sacrificio vivo, entonces, es presentar nuestra vida como una ofrenda a Dios, muriendo a nuestras pasiones y deseos carnales, a fin de agradarle en todo. ¿Basado en qué? En esta obra sacrificial. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con estas palabras, hermanos, concluimos esta introducción de lo que será el tema "A Él solo servirás". Y espero les motive especialmente para que me acompañen y concluyamos esta lección. Me confío, va a ser bendición en estos tiempos, terminando un año que lo necesitamos más que nada. Muchas gracias por su atención.